El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 12, del versículo 28 al 34. Entonces se adelantó un maestro de la ley, había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús le había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy Jesucristo nos da a conocer qué es más importante. Pues el mandamiento más importante, ya que un maestro de la ley se había quedado admirado cuando predicaba a Jesucristo y daba respuestas sabias. Pues este maestro de la ley le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento es: escucha, Israel. El Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Pues Jesucristo mismo nos dice: escucha. Me dice: escucha a mí, a ti, a todos y a cada uno de nosotros. Nos dice: escucha. El mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro Señor, único Señor. Pues amaremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra inteligencia. Y eso lo hacemos constantemente cuando recibimos la Santa Eucaristía, porque sabemos que Jesucristo ahí se entrega en unidad para nosotros. Jesucristo nos da todo ese amor con todo su amor puro, íntegro, sin límites. Nos ama. Por eso nos pide que amemos a nuestro Señor Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra inteligencia, con todo nuestro corazón. Ese amor puro que Jesucristo siente por nosotros, también nosotros tenemos que entregar en unidad con Jesucristo. Y siempre Él está ahí, presente en la Santa Eucaristía. Y amaremos al prójimo como a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros no amamos, más bien odiamos al prójimo? Tu prójimo puede ser tu padre, tu madre, tu hijo, tu hermana, tu hermano.
tu abuelito, tu abuelita, tu tío, tu tía, que no has perdonado. Lo único que tienes es un vacío, ausencia del amor de Jesucristo, por eso te has llenado de odio. Al reprocharlo al prójimo, no estás amando a Jesucristo. Si lo tienes al prójimo, que lo puedes ver en un padre, una hermana, un amigo, un vecino, si lo tienes cerca, tu prójimo, no lo amas, más aún a Dios, que no lo ves, pero sí puedes sentir sus bendiciones. Cuando recibes toda esa gracia santa que Jesucristo nos concede en grandes bendiciones para sus hijos aquí en la tierra, todos estamos llamados a tener esa bendición santa que Jesucristo se da a conocer, no se guarda nada para sí mismo, lo entrega todo para nuestra salvación. Pues Jesucristo mismo dice que tenemos que escuchar, porque no dice escucha Israel, escucha. Y cuando uno escucha, atiende y entiende. Pero el que no escucha, pues no va a poder estar atento. Y menos entender. Jesucristo mismo nos da a conocer que tenemos que amar, no odiar. ¿Cuántos de nosotros vemos tanto odio en la humanidad? Tanta indiferencia. Cuando vemos a un familiar, a un amigo o a un vecino que está padeciendo, está sufriendo, más bien tratan de aplastarlo, perseguirlo. Más aún, no son solidarios, porque no tienen compasión. Lo único que tienen es odio. Por eso se ve el mundo como está, porque cada vez reciben en su corazón a la malicia, al mismo demonio, lo tienen en su corazón. Y como Jesucristo va a venir a tu hogar bendiciendo, si tú tienes odio en tu corazón, ¿cómo va a morar el Santo de Dios? ¿Cómo puedes amar a Dios si no perdonas? En el corazón de un hombre, una mujer que ama verdaderamente a su esposo o su esposa, tiene temor de Dios y no trata de destruir a su esposo, a su esposa, a su familia y menos a sus hijos, porque tiene temor de Dios. Porque quien teme a Dios de no cumplir sus enseñanzas, pues sabe que perderá todas las bendiciones. Así como uno es padre de familia, muchas veces, cuando vemos que nuestros hijos se portan mal, ¿qué le enseñamos? ¿El bien o el mal? ¿No haces que tu hijo se corrija o se corrija para un buen camino? Pues ¿qué más Dios no nos dará a nosotros para amarlo, bendecir, adorarlo con todo nuestro corazón a Jesucristo, porque nos da infinitamente sus bendiciones? Cada vez que tú sigues el buen camino, Jesucristo te mostrará en grandes bendiciones, grandes proezas, porque su palabra es la verdad.
¿Cómo así? Este maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, porque no hay otro Dios fuera de Dios Padre Todopoderoso, porque Jesucristo nos da a conocer. Te podrás tentar por el Dios dinero, que te hace cada vez más estar avaricioso. Habrá también el Dios de la mentira, que te acostumbrarás a mentir muchas veces para calumniar, desear el mal. No lo tengas por Dios. A todo lo que es del demonio, el maligno, porque no hay otro Dios. El único Señor, Dios verdadero, es el que Jesucristo nos da a conocer. Es el único Dios verdadero. Es nuestro Señor. Y nos dice, pues, este maestro de la ley reconoce: no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Pues Jesucristo le dijo, y lo vio. Esta era respuesta sabia, y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas, porque sabía el pueblo que escuchaba a Jesucristo. Hablaba con la verdad, porque Jesucristo vino a proclamar su reino celestial, ya que el mundo cada vez acrecienta con sus maldades. El mundo se llena de tinieblas con nuestro pecado y no hay luz, pero Jesucristo ha traído su luz, que es su corazón lleno de amor para nuestra salvación santa. Sin Jesucristo no somos nada. No conoceremos lo que es amar verdaderamente, lo que es respetar al prójimo. Si Jesucristo nos creó, todo ese amor, desde la creación del mundo, Dios Padre Todopoderoso nos amaba, y enviando a su único Hijo Jesucristo se manifestó su grandeza de su amor en su único Hijo. Por eso Jesucristo se da a conocer que al único el que amaremos es al Señor nuestro Dios, y es único nuestro Señor, y al prójimo como a sí mismo. Amén.